El presente trabajo es un documental por parte de la materia de Historia Universal. El equipo está conformado por José de Jesús Delgado Urquizo, así como Itzel María Salinas y Fuentes. En este documental nosotros incluimos enfrentamientos bélicos del mundo bipolar, así como movimientos de liberación nacional, todo ello derivado de la Guerra Fría. Como ya sabemos, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informático que fue iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética. Este tuvo un periodo de inicio de 1947 y finalizó en 1991. Israel y Palestina. En 1947, las Naciones Unidas decidieron dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Los principales enfrentamientos entre árabes e israelitas fueron la Guerra de 1948, la cual permitió a los israelitas rectificar sus fronteras dadas por las Naciones Unidas, añadiendo nuevos territorios y expulsando a los palestinos. La Guerra del Canal de Suez. En 1956, el nuevo líder egipcio, Gamal Abdel Nasser, adoptó una política nacionalista, cuya primera medida fue nacionalizar el Canal de Suez, donde tanto los franceses como los británicos tenían grandes intereses económicos. La región fue ocupada por Israel, Inglaterra y Francia. La presión ejercida por la Unión Soviética, aliada de Egipto, y las naciones diplomáticas de Estados Unidos hicieron fracasar la acción. Egipto, a pesar de su derrota, sale fortalecido estableciéndose como el líder del mundo árabe. La Guerra de Yom Kippur, 1973. Anwar Sadat, que reemplazó al fallecido Nasser en Egipto, inicia una guerra contra Israel para devolver confianza y dignidad a su pueblo el 6 de octubre de 1973, día del Yom Kippur o del Gran Perdón para los judíos. Los egipcios, junto a los sirios, inician una invasión en contra de las posiciones israelitas en el Canal de Suez y en el de Golán. 2 años más tarde, Israel comenzó una campaña militar conocida como Paz para Galilea. Para ello, invadió el Líbano y arrasó su capital, argumentando actuar en legítima defensa ya que con esta acción podría detener la infiltración guerrillera palestina, cuyos campamentos fueron arrasados. Esas acciones no contaron con el apoyo de los judíos. Guerra de Beirut-Líbano, 1982. El Líbano comenzó a tener serias dificultades internas, las cuales comenzaron una guerra civil entre los cristianos maronitas, que querían mantener una buena relación con Israel, y los musulmanes que apoyaban a los palestinos. El conflicto se agravó con la intervención de Siria, la OLP e Israel. La situación, que era muy tensa, recién se solucionó cuando Israel en febrero de 1985 accedió a evacuar el área en 3 etapas. En cuanto a la Guerra de Corea, la península de Corea estuvo gobernada por la dinastía Yi de 1392 a 1910 como monarquía absoluta independiente. El siglo XX fue el centro de disputas por dominio regional entre China, Rusia y Japón. Para el 8 de agosto de 1945, 2 días después de que la bomba en Hiroshima explotara, la Unión Soviética invadió Corea en su parte norte y Manchuria. Cuando Estados Unidos venció a Japón, pidió a las tropas encima del paralelo 38 unirse a la Unión Soviética y debajo de este rendirse a Estados Unidos. Desde entonces quedaron dos zonas de ocupación que tienen como frontera el paralelo 38. A partir de esto quedó un conflicto que terminaría en guerra entre ambas Coreas, comenzando por la pregunta de quién supervisaría la instauración del nuevo sistema político en Corea. ¿Sería acaso la República Popular o Comunista por parte de la Unión Soviética o democrática y representativa por parte de la ONU y Estados Unidos? Para esto se tuvieron que llevar a cabo elecciones en todo el territorio, mas sin embargo no se llegó a ningún acuerdo. La Unión Soviética terminó cediendo poder a los partidarios de resistencia comandados por el Partido del Trabajo. Por otro lado, en mayo de 1948, la ONU impulsó elecciones en la parte sur que dieron lugar a la creación de Asamblea Nacional, o de Parlamento, para redactar la Constitución Democrática. El Parlamento coreano terminó por nombrar a Syngman Rhee como presidente que con el tiempo convirtió el régimen en una dictadura personalista hasta 1960, cuando entre olas de manifestación social se le obligó a abandonar el país. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió a Corea del Sur, queriendo unificar todo bajo un comunismo, comenzando así una guerra de 3 años. China Popular y la Unión Soviética se unieron para Corea del Norte. Estados Unidos y Gran Bretaña apoyaron a Corea del Sur. Todo esto finalizó en 1953,
con la firma de un armisticio entre dos partes, así que técnicamente ambos países aún están en guerra por no haber firmado un tratado de paz. El 10 de marzo de 1952, un militar de nombre Fulgencio Batista y Saldívar, que ya había ocupado el poder hasta por 2 ocasiones en años anteriores, llevó a cabo un golpe de Estado, construyendo un régimen militar dictatorial, el cual se mantuvo en el poder hasta 1959, año del triunfo de la Revolución Cubana, que encabezó Fidel Castro Ruz, junto con el argentino Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, entre otros. El 3 de enero de 1961, una de las últimas medidas de su gobierno antes de entregárselo a John F. Kennedy, el presidente Dwight D. Eisenhower cortó las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. El enfrentamiento abierto era inminente y se mantiene hasta nuestros días. Los motivos de esta ruptura estriban en que la Revolución cubana adoptó la forma de revolución comunista, afectándose de manera absoluta los intereses de los empresarios estadounidenses al ser nacionalizados todas sus propiedades. La Guerra de Vietnam-Indochina, ubicada al sur de China, fue espacio colonizado por franceses desde principios del siglo XIX. En 1940 fue invadido por Japón. Después, el 2 de septiembre de 1945, tras ser Japón derrotado por fuerzas aliadas, se presentó un periodo de independencia. Más tarde, Francia intentó recuperar el poder con una lucha de más de un siglo, mas sin embargo, Vietnam logró tomar su independencia por revolución encabezado por Ho Chi Minh. Para 1945, los franceses buscaron negociaciones de paz en Ginebra, prescribiendo la división de Vietnam en dos zonas militares. Al norte, comunistas comandados por Ho Chi Minh; al sur, fuerzas francesas vietnamitas anticomunistas comandadas por Ngo Dinh Diem. Mediante lo establecido, se debía proceder a la elección por una nueva tendencia gubernamental. Diem se negó ante el miedo de que el país fuera en su totalidad comunista, así que se limitó a una celebración de referendo en el sur, mediante el cual fue confirmado como presidente. La verdad ante todo esto es que el sur tenía pésima administración, así como un gobierno corrupto. Entonces era cuestión de tiempo para que el sur cayera en manos del comunismo del norte. Aquí hizo su aparición Estados Unidos, buscando evitar la derrota definitiva de Diem, mientras que el norte fue apoyado por la Unión Soviética. En Vietnam, sin duda alguna, se escribió una de las más sangrientas y vergonzosas páginas de la Guerra Fría. Casi década y media de guerra entre Vietnam y ejército estadounidense devastó el país. Bien es conocida la destrucción masiva de Estados Unidos después de arrojar a Vietnam más bombas de las utilizadas en total durante toda la Segunda Guerra Mundial. El ataque estadounidense fue en su mayoría de 1965 a 1968. Sin embargo, Vietnam supo emplear bien la estrategia guerra de guerrillas, haciendo que Estados Unidos perdiera en el frente interno. Las atrocidades cometidas tuvieron trascendencia mundial y provocaron la división interna en Estados Unidos debido a una crisis moral, desacreditando así la administración de Lyndon B. Johnson. Para 1968 llegó a la presidencia de Estados Unidos Richard Nixon, quien buscaba poner fin a la impopular guerra, logrando así, para 1973, el Tratado de Paz de París, no sin antes ordenar unos cuantos más bombardeos a Vietnam y Camboya. La guerra termina con la histórica victoria de las fuerzas de Vietcong en 1975, recuperando así la parte sur para aproximadamente un año después unificar el país bajo el mando comunista. Afganistán. En 1929 estalla la violencia civil provocada por el programa de reformas que el rey Amanullah Khan había emprendido desde 1923, año en que se instauró un régimen constitucional. Los títulos de la nobleza fueron abolidos, se decretó la educación para las mujeres y otras medidas radicales que apuntaban hacia la modernización de Afganistán. Cuestiones que a los grupos más conservadores no les pareció conveniente, dando lugar a continuos enfrentamientos civiles entre estos y los grupos de musulmanes menos conservadores. Ocurrieron más golpes de Estado, destacándose el de 1978, ya que los nuevos gobernantes iniciaron un programa con el fin de implantar un régimen comunista, lo que condujo a la resistencia armada de los fundamentalistas islámicos, especialmente lo de las tribus de las montañas. Este gobierno, incapaz de frenar la rebelión, solicitó la ayuda militar de la Unión Soviética, que terminó invadiendo el país el 24 de diciembre de 1979,
Los Estados Unidos y sus aliados reaccionaron de inmediato enviando ayuda militar y económica a las milicias islámicas que se enfrentaban al ejército soviético. En febrero de 1989, las tropas rusas abandonaron el territorio afgano sin haber conseguido sus objetivos, es decir, fueron incapaces de derrotar a los rebeldes. Sin embargo, la guerra civil continuó y en 1996 los talibanes se hicieron del poder e impusieron un régimen basado en la Sharia. Los primeros movimientos independentistas en India fueron reprimidos por los ingleses, pero el Partido del Congreso, encabezado por Mahatma Gandhi, empleó medios pacíficos para protestar, como la resistencia pasiva, e incluyó el boicot a los productos británicos. En 1947, India obtuvo su independencia, pero Inglaterra alentó las luchas étnicas y religiosas entre indios, es decir, Partido del Congreso, y musulmanes, es decir, Liga Musulmana. El resultado fue una guerra civil que solo se solucionó con la división del territorio en dos estados, la Unión India y Pakistán. Irán. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Reza Khan Pahlavi, monarca o Shah de Irán, simpatizante de la Alemania nazi, se vio obligado a abdicar a favor de su hijo Mohammad Reza Pahlavi, quien gobernó durante la Guerra Fría, apoyado por Estados Unidos. Una década más tarde se inició la occidentalización y modernización del país mediante una serie de reformas, centradas en medidas como abolición de la servidumbre, distribución de la tierra y alfabetización. Estas acciones despertaron la desconfianza de las potencias occidentales y al mismo tiempo la del mundo tradicional islámico. Esto llevó a endurecer su régimen, llenó las cárceles de disidentes y asimismo propició el surgimiento de la Revolución Blanca encabezada por el líder del movimiento del Irán libre, el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien exaltó la tradición islámica entre los grupos ultraconservadores que finalmente derrumbaron a Reza Pahlavi en 1979. Argelia. Argelia es geográficamente y culturalmente parte de la región del Magreb. Los franceses controlaron esta zona, a pesar de que se vieron envueltos en conflictos anticoloniales a mediados del siglo XX. Túnez y Marruecos lograron su independencia en 1956 y los franceses se retiraron de Argelia, después de una guerra civil en que intervinieron colonialistas, nacionalistas argelinos, insurgentes británicos y el ejército francés. En 1962, Argelia logró su independencia. Buena parte de la población europea y judía huyó, y con ella se fueron empresarios, administradores y técnicos. Al obtener el poder, Ahmed Ben Bella eliminó a los conservadores, dio supremacía al islamismo y nacionalizó los bienes franceses. En 1965 fue depuesto por un golpe de Estado. El país se vio envuelto en una guerra civil. Sudáfrica. La guerra entre las tribus zulúes y los boers fue el pretexto para que la corona británica tomara posesión de su territorio, donde implantó las leyes racistas que beneficiaban a los blancos, conocidas como apartheid, las cuales estuvieron vigentes hasta la década de 1990. Finalmente, el Congreso Nacional Africano debilitó al gobierno de supremacía blanca. El apartheid fue derogado en 1990 y el líder sudafricano Nelson Mandela, quien fue preso durante 27 años, finalmente fue liberado. Mandela ganó las primeras elecciones en la República Sudafricana. Las segundas, celebradas en 1999, llevaron al poder a Thabo Mbeki, quien fue criticado por reconocer ante el mundo la epidemia de SIDA que padecía su país. A partir de 1930, el panorama de América Latina se vio marcado por la supremacía indiscutible de Estados Unidos. Casi todos los países de la región abrazaron la causa de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y fueron presionados durante la Guerra Fría para oponerse al régimen soviético. La intervención de Estados Unidos en el continente provocó nuevos estallidos nacionalistas en la región, donde se exigió con mayor insistencia el cese del intervencionismo y el desarrollo autónomo. Un buen ejemplo de la política intervencionista aplicada en América Latina fue Nicaragua, país gobernado por la familia Somoza de 1937 a 1979, con apoyo militar de Estados Unidos. En julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional puso fin a la dictadura de los Somoza y estableció un nuevo régimen de izquierda. Así pues, comenzó un periodo lleno de dificultades, pues el país estaba destrozado por la guerra. La constitución somocista fue anulada y se inició la reconstrucción de esta nación.
parte importante de la Guardia Nacional Somocista se refugió en Honduras y Costa Rica, y, financiada por Estados Unidos, inició una guerra contra el régimen sandinista. Las cooperativas de campesinos fueron el principal blanco de los contrarrevolucionarios. La respuesta a la agresión fue una ola de solidaridad mundial. En 1984, los sandinistas vencieron en las elecciones supervisadas por observadores internacionales y Daniel Ortega fue elegido presidente. La intervención de otros países en el marco de los acuerdos de paz globales para la región se tradujo en la celebración de nuevas elecciones en 1990, en las que triunfó una coalición derechista, la Unión Nacional Opositora, que llevó la presidencia a Violeta Barrios de Chamorro. La meta de su gobierno fue la pacificación del país a pesar de que los sandinistas aún tenían amplia influencia y poder. En este contexto, la explosión demográfica, combinada con la pobreza, el desempleo, el abandono del campo y hacinamiento en zonas urbanas en América Latina, propició el aumento en las tensiones sociales y políticas, así que no quedó de otra más que el surgimiento de las dictaduras militares que caracterizaron las décadas de 1960 y 1970 para controlar estas vías. En el caso de Argentina, en 1946, fue elegido presidente el general Juan Domingo Perón, quien intentó lograr un trato igualitario con Estados Unidos y, al mismo tiempo, se opuso al comunismo. Organizó a la clase obrera en el movimiento de los descamisados, el cual tuvo una doctrina nacionalista propia, el justicialismo, y aplicó medidas anticlericales. Todo lo anterior, sumado a la oposición del ejército y la corrupción, llevaron al fracaso el experimento de Perón, quien fue derrocado tras la muerte de su esposa Eva. 2 décadas más adelante fue elegido presidente de nuevo, en 1973. Le sobrevino la muerte al año siguiente. En 1976 hubo un golpe militar y la democracia se restableció hasta 1983. En el mismo Cono Sur, pero en Chile, en 1970 se celebró la elección presidencial en que resultó triunfador el candidato de izquierda Salvador Allende y estableció un régimen socialista. Aceleró la reforma agraria, modificó la Constitución, nacionalizó la minería y la industria básica y estableció un amplio plan de seguridad social. En 1973 el general Augusto Pinochet dio un golpe de Estado y tomó el poder con apoyo estadounidense. Pinochet aseguró el ingreso de capitales extranjeros y reprimió y mandó torturar a los opositores a su régimen. Cerca de 1 millón de chilenos inconformes con su régimen emigraron. Su régimen recibió el repudio de la OEA. Después de la visita del Papa Juan Pablo II en 1987 hubo un plebiscito que acabó con la dictadura de Pinochet y llevó al gobierno en 1990 a Patricio Aylwin.